Tras cruzar una frontera difícil, volvimos a recorrer el otro lado del mapa y llegamos a Kaliningrado, el óblast más europeo de Rusia. Esta vez, mi esposa Datse no me pudo acompañar, pero vamos a recorrer sus calles y sus playas para ver qué nos encontramos y compartirlo con ustedes. Recorrer el interior de Kaliningrado en verano es una manera ligera de entrar en contacto con la vida cotidiana del óblast. Cerca de la capital, pequeños balnearios del Báltico funcionan como punto de partida para explorar no solo la costa, sino también el interior de un territorio peculiar, ruso en identidad, pero separado físicamente del resto del país. Las bamboleantes anatomías pululan a nuestro alrededor. Las calles y las playas de Kaliningrado son una verdadera fiesta para los ojos. El trayecto en tren desde Kaliningrado a Zelenogradsk dura unos 40 minutos. Los convoyes de diseño simple pero funcional van llenos en verano de familias, jubilados que aprovechan el día soleado y jóvenes que se mueven con bicicletas plegables. Viajar en tren aquí es observar de cerca el pulso de la vida local, conversaciones en voz baja, improvisados vendedores y el paisaje que se abre lentamente entre praderas, estaciones pequeñas y bosques que evocan una Europa rural y discreta. A pocos kilómetros de Zelenograd se encuentra Svetlogorsk, otro destino costero pero de carácter diferente. Mientras Zelenograd conserva un aire popular y familiar, Svetlogorsk apuesta por un perfil más elegante, con hoteles modernos, spas y una infraestructura que busca atraer a un visitante de mayor poder adquisitivo. En este día medio lluvioso, las calles arboladas y las villas bien restauradas recuerdan con más fuerza la herencia prusiana, y el paseo marítimo elevado sobre los acantilados ofrece una de las vistas más pintorescas del Báltico ruso. Svetlogorsk se percibe como el contrapunto de la vida de Zelenograd, más ordenado, más cuidado y más cercano a la imagen de un resort. Sin embargo, conserva también la esencia local: mercados con pescado fresco, restaurante de cocina rusa tradicional y una vida cultural activa que aprovecha sus teatros y sus centros de arte.
La red ferroviaria del Óblast de Kaliningrado es limitada para el estándar ruso. Está pensada sobre todo para unir la capital con las ciudades costeras, pero también existe conexión directa por tren con el resto de Rusia y para llegar a Moscú o San Petersburgo es necesario atravesar Lituania y Bielorrusia. El interior de Kaliningrado, como siempre, muestra otra cara: carreteras secundarias que atraviesan campos de cereales, aldeas tranquilas con iglesias de ladrillo en ruinas y mercados donde los agricultores venden miel, pescado ahumado y verduras frescas. Estos pueblos, en su mayoría reconstruidos y repoblados tras la Segunda Guerra Mundial, reflejan hoy una vida más lenta y más vinculada a la tierra que la de las ciudades costeras. Los restos de arquitectura prusiana aún aparecen dispersos: graneros, molinos y ruinas de castillos que el tiempo ha convertido en parte del paisaje. La vida rural aquí es sobria, sin pretensiones turísticas, y esa autenticidad sorprende al visitante, acostumbrado a destinos más preparados para recibir extranjeros. Kaliningrado es plenamente ruso en identidad, pero no idéntico al resto del país. El aislamiento geográfico ha creado un carácter muy particular, más pragmático, más volcado al mar y con un contacto inevitable, aunque a veces tenso, con sus vecinos europeos. La cultura local incorpora elementos diversos: festivales de ámbar, un orgullo fuerte por la pesca báltica e incluso una gastronomía que combina tradición rusa con influencias prusianas y polacas. En la ciudad y en los pueblos se percibe una mezcla de nostalgia y adaptación. Se habla ruso, se consume televisión rusa, se celebran las mismas efemérides patriotas, pero hay una conciencia de vivir en un enclave que no es Moscú ni San Petersburgo. Esa doble condición genera un sentimiento de pertenencia particular, una identidad fronteriza que se refleja tanto en la música local como en el arte contemporáneo, que a veces asoma en galerías pequeñas de Kaliningrado.
Los balnearios con ambiente relajado son solo una primera parada. Quien se anime a recorrer el interior del Oblast descubrirá un territorio menos fotogénico que otros destinos europeos, pero cargado de más autenticidad. Trenes que recorren distancias cortas, pueblos que conviven con ruinas centenarias y una cultura que, aunque profundamente rusa, late de manera distinta en este rincón separado del país. Para nosotros, haber podido recorrer estas ciudades en este momento permite captar las dos caras del mismo litoral, lo cotidiano y lo refinado, lo popular y lo sofisticado, en un territorio siempre marcado por su condición fronteriza y de relativo aislamiento. Vivir lento, sin apuro ni contratiempos, es una buena manera de disfrutar la vida. No olvides que tu ritmo es el de tus pies. Por algo, la naturaleza no nos puso rueditas. Mientras el cuerpo vaya a la velocidad del alma, podremos seguir siendo nosotros mismos. Nos hemos propuesto convertir en arte el diario vivir de cualquier rincón del planeta. Que cada video sea una poesía a la vida. Viajar es hipervivir y esperamos que te haya gustado este breve video sobre Kaliningrado. Si así fue, te pedimos que nos ayudes suscribiéndote al canal,
que le des me gusta a este video y nos vemos en el próximo.